Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Con la participación de la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Bienvenidos. Bueno, ¿alguna vez ustedes han hecho un pacto, una promesa? Yo creo que sí. Los esposos hacen promesa en el altar de mantenerse unidos hasta que la muerte los separe. Es una promesa grande, pero la mayor promesa o pacto que el Señor hizo con nosotros es esta que nosotros estamos viviendo, el nuevo pacto. Y vamos a ver lo que es la palabra pacto. Es un acuerdo entre dos o más personas que se obligan ambos a cumplir una serie de condiciones, que se obligan ambos. O sea, un pacto no es solo de una persona, es entre dos o más personas que se obligan a cumplir una serie de condiciones. Y el título de este mensaje es La gloria del nuevo pacto. Y vamos a ver por qué. Y cuando uno le conoce a Dios a través de su palabra, uno va amándole más y se hace más comprometido con el Señor Jesucristo y su presencia. Y sí, comienza a caminar con uno en donde esté. Él está con nosotros. Pero vamos a mirar primero el primer pacto, porque muchas veces no leemos el Antiguo Testamento y siempre estamos más en el Nuevo, pero toda esta palabra es inspirada por el Señor para darnos sabiduría, para ir formando de nosotros personas como Cristo a la estatura y la imagen de Él, varón perfecto que es el Señor. En el Antiguo Pacto, vamos a Éxodo capítulo 34, versículo 27. Vamos a mirar cómo el Señor usa a Moisés para hacer un pacto con el pueblo. Y dice, después el Señor le dijo a Moisés, escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que hago contigo y con Israel. Pues, ¿cuál era el motivo del Señor hacer un pacto con el pueblo, con Moisés y con el pueblo? Bueno, ellos salieron de una tierra de esclavitud y ahora estaban entrando a una tierra de la promesa, una tierra que el Señor les dio. Y era necesario que para que ellos pudieran mantener su relación con el Señor, ellos tuvieran unos mandamientos que el Señor le dio a Moisés, escribió en una tabla de piedra, dice, o sea, en una piedra, él escribió y dice que fue escrito por el dedo de Dios, que es el Espíritu Santo. Entonces los 10 mandamientos encierran instrucciones tanto de la forma de adorar a Dios como el mantenerse las personas con relación a los demás. Entonces este primer pacto fue dado para que el hombre pudiera tener un orden, para que el hombre no se saliera al pecado, a la corrupción, y para que el hombre pudiera saber cómo adorarle al Señor. Por eso comienza con el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Está hablando de todas las áreas de la vida del hombre. Ahora escuchen una cosa, pero este primer pacto tenía que ver solo con el alma, porque todavía las personas no habían recibido la vida espiritual. Entonces estaban en una situación de ordenar el alma. O sea, tener un orden en su corazón, en su alma, en sus pensamientos. Sabemos que el alma se compone de mente, emociones y voluntad. Entonces, para que estas 3 áreas del alma estuvieran ordenadas,
entonces fue dado este primer pacto. Pero miremos lo que pasó con Moisés cuando él subió a estar con el Señor para recibir los mandamientos. Le pasó algo sobrenatural y esto es lo que nos vamos a centrar esta mañana. Dice, Moisés se quedó en el monte con el Señor durante 40 días y 40 noches. En todo ese tiempo no comió pan ni bebió agua, hizo un ayuno sobrenatural. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando Aarón y el pueblo de Israel vieron el resplendor del rostro de Moisés, tuvieron miedo de acercarse a él. Ahora hay una situación que cuando uno se acerca a Dios, ahora nosotros que estamos en este nuevo pacto, que es un pacto de sangre y un pacto de vida espiritual, el poder de Dios se pega en nosotros. A veces no nos damos cuenta que la oración, que es una relación íntima con Él, que es un tiempo de hablarle de todas nuestras intimidades, de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras cosas, también de nuestros proyectos, de nuestros planes. Esa es la oración. No solamente es petición, es buscarle el rostro del Señor para contarle, como aprendimos la semana pasada, como a un amigo. Cuando uno tiene un amigo, ¿qué hace con el amigo? Le cuenta lo que le está inquietando en el corazón, le cuenta los planes que tiene. Bueno, Dios quiere ser nuestro amigo así. Pero aquí estamos viendo, vamos a darle un fuerte aplauso. En verdad, Él se merece todo, un gran aplauso. Porque a pesar de que ellos, estamos hablando del primer pacto, pero Moisés tenía una intimidad con el Señor, de tal manera que se le pegó la gloria de Dios en él. Y cuando él descendió del monte trayendo las tablas donde estaban las condiciones del pacto, los 10 mandamientos, la gloria del Señor estaba en su rostro. Dice que brillaba ese rostro con la presencia de Dios. Imagínense ustedes cómo sería que tanto brilló el rostro que los demás tuvieron miedo de acercarse a Moisés. ¿Y qué es lo que pasó? Vamos al versículo 31. Dice, sin embargo, Moisés llamó a Aarón, que era el sacerdote, y a los jefes de la comunidad, y les pidió que se acercaran y habló con ellos. Luego todo el pueblo de Israel se acercó y Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. ¿Por qué? ¿Por qué se cubrió el rostro con un velo? Primero por el miedo que tenía la gente al verle resplandecer tan brillante. Y otra, creo que Moisés quería continuar llevando esa gloria. Creo que él quería no dejar escapar esa gloria. Dice que se tapó con un velo. Entonces, cuando Moisés terminó de hablar con ellos, se cubrió el rostro con un velo, pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de ella. Después les transmitió al pueblo las instrucciones que el Señor le daba. Y el pueblo de Israel veía el brillante resplendor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Y es tremendo, pero si en ese primer pacto, este hombre que fue escogido para liderar la liberación del pueblo, tuvo tanta intimidad con el Señor que se le pegó la gloria, la presencia de Dios. Eso nos está demostrando algo, que si aquí, en este primer pacto, que era difícil para los que tenían que cumplir los mandamientos. ¿Por qué era difícil para los que tenían que cumplir mandamientos? Porque tenían que esforzarse para no pecar. ¿Por qué? Porque era solo el alma de la persona que tenía que obedecer. Pero en el segundo pacto es ahora el Espíritu de Dios en nosotros
que nos ayuda a obedecer los mandamientos de Dios. Qué facilidad que nos dé el Señor en este segundo pacto. Por eso es que es necesario, como dice aquí, que en este segundo pacto que vamos a leer a continuación, nosotros debemos buscar más gloria, más presencia de Dios. Podemos, porque Él está habitando en nuestro corazón. Qué tremendo. Gracias, Señor. Entonces, conociendo lo que es el primer pacto, nos vamos a mirar la diferencia con el segundo. Y este mensaje es para hacerles conocer algo, que nosotros podemos tranquilamente tener esa presencia día tras día, que nosotros podemos resplandecer como Moisés, o sea, nuestro rostro brillando por la presencia de Dios, y un hombre y una mujer que tienen la presencia de Dios influencian en todo su entorno. Ahora que estamos viviendo este tiempo de pandemia, un tiempo de pandemia y todo, hay diferencia en los hijos de Dios con los que no conocen a Dios. Y esa diferencia es que nosotros entramos en un pacto que es del Espíritu. Ya no es el pacto que tenía que ver solo con el alma de las personas, sino ahora es que Dios mismo viene a morar en nuestro espíritu y nos da vida espiritual. Y la vida espiritual es la que nos da la victoria en todas las circunstancias que estamos atravesando. Entonces debemos conocer que hemos sido dichosos y yo les digo, hermoso saber que estamos viviendo en este tiempo del favor de Dios, de su gracia, de su poder. Nosotros debemos alegrarnos y decirle gracias, Señor, porque realmente en este tiempo en que tu Espíritu mora en nosotros, podemos triunfar, podemos llegar a grandes cosas como el Señor quiere en nuestra vida. Ahora miren, vamos a mirar entonces la diferencia con el nuevo pacto. Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos a Segunda de Corintios y vamos a mirar la diferencia, tremenda diferencia. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, dice la palabra. Él nos capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto, para que podamos ministrar, alabarle a Dios. Nos dio Él mismo la capacidad de adorarle. ¿Por qué creen ustedes que cuando nosotros llegamos a Cristo, llegamos a una iglesia cristiana, lo que me pasó a mí, cuando yo llegué por primera vez, yo me sentía cohibida y no podía ni alzar las manos y veía que todo el mundo adoraba, alababan, aplaudían y yo era hecho un montón porque venía de una religión. Y cuando yo estaba en la religión, yo entraba de puntillitas en la iglesia con temores, con miedos, y luego me distraía en mis pensamientos y no escuchaba nada más, solo repetía como lorito todo lo que decía y eso era todo. Pero cuando llegué a Cristo y cuando fui la primera vez, veía cómo la gente levantaba las manos, no les importaba quién le estaba viendo, no le importaba quién estaba al lado. La cuestión es que el Espíritu de Dios que fluye nos hace alabar y adorar a Dios, y ya no lo hacemos solo del alma, lo hacemos del corazón. Entonces ahí hay una gran diferencia, porque Dios mismo nos capacita como ministros para este nuevo pacto, o sea, para poderle ministrar a Dios. Ahora ya no es el rezo repetitivo que nosotros hacíamos y largas oraciones. Yo siempre recuerdo, mi mamá tenía un palo largo ahí cuando nos llamaba el rosario. Y nosotros, como éramos chiquitos, teníamos unos 8 o 9 años y mis hermanos menos, toditos arrodillados ahí en una largura del rosario, y cada vez que alguien no repetía lo que ella decía, nos caía un palazo.
Así es que teníamos pánico del rosario. ¿Por qué? Porque todo eso era una religión, eso era un querer mantener una adoración sin el corazón. Solo el alma, y el alma no quería eso. El alma nuestra quería irse a jugar. Mis hermanos querían ir a jugar afuera el fútbol, me acuerdo. Yo quería irme a jugar, pero teníamos que obligadamente tratar de adorarle a Dios con el alma, porque todavía no teníamos al Señor. Pero cuando vine a Cristo, qué hermoso saber que podemos adorarle con todo el corazón y que no importa el que está a tu lado. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu está fluyendo y nos está llevando a una adoración de corazón. Entonces, ¿qué diferencia con el antiguo pacto? Ahora nosotros estamos aquí en el nuevo pacto. Entonces dice aquí la palabra: Él los capacitó para que seamos ministros de su nuevo pacto. Este no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. Aquí está. Ya no es la ley, como les caía ahí la ley. Decía no adulterar, que adultera muere. Y siempre encontraban a alguien adulterando y ya le llevaban a muerte. ¿Por qué? Porque no podía la persona controlar sus impulsos de la carne. Entonces era de muerte. En cambio, el Espíritu Santo, ¿qué hace? En el momento que tú estás yéndote medio torcidito y el Espíritu te pone un no, es como una intranquilidad. Ese es el Espíritu Santo que está llamándote la atención para que te endereces de nuevo. Qué tremendo, ¿no? Qué diferencia. Y estamos en ese pacto maravilloso. Y cuando tal vez te salió una mentira, enseguida tú sientes un remordimiento acá adentro. ¿Por qué dije eso? ¿Pero por qué hice eso? Ese es el Espíritu Santo que está en ti, la vida del Espíritu. Entonces dice aquí, este ya no es un pacto de leyes escritas, sino del Espíritu. El antiguo pacto escrito terminaba en muerte, como dije hace un momento, pero de acuerdo con el nuevo pacto, el Espíritu da vida. Y ahora nosotros, ¿a quién le atribuimos este nuevo pacto? Vamos a ir al Evangelio de Juan. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1. Versículo 17. Y vamos a mirar lo que dice la palabra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, la ley. Ese es el antiguo pacto. Pues la ley fue dada por medio de Moisés. Pero, miren lo que dice aquí, el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. ¿Qué tiene este nuevo pacto? Este nuevo pacto tiene el amor de Dios, a reflejar el amor inagotable de Dios. Por eso es que cuando el Señor se acerca a las personas enfermas, Él sentía misericordia en su corazón. Dice, especialmente cuando se acercó ese hombre que estaba lleno de lepra, una enfermedad incurable, y cuando ese hombre le dice, si quieres puedes limpiarme, dice Jesús movido a misericordia. Entonces demuestra el amor inagotable de Dios. Y lo que nosotros tenemos que entender en nuestro corazón es que Él nos ama incondicionalmente. Que mientras Moisés nos dio la ley drástica, ahora Jesucristo viene a demostrar el amor, la fidelidad, la misericordia de Dios. El versículo 18 dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el Hijo, el único, Él mismo es Dios, está íntimamente ligado al Padre y nos revela al Padre. ¿Qué vino a hacer Jesucristo en este segundo pacto? A darnos a conocer el amor de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Ya no estamos huérfanos, ya no nos sentimos solitos, ya no debemos ni siquiera dejar que entre la mentira del diablo de que vas a fracasar. ¿Por qué? Porque el amor y la misericordia de Dios está en tu vida ahora. Entonces ya no hay fracaso. ¿Me estás escuchando? Ya no hay fracaso. Ahora, escucha. Jesucristo, movido a misericordia, o sea, demostrando el amor inagotable del Padre, tocó al
al hombre este que estaba con una lepra y dice que enseguida la lepra desapareció. Pero antes de tocarle le dijo algo: si quiero. Cuando el paralítico le dijo: si quieres puedes limpiarme, ¿qué le dijo? Si quiero. Ahora, la lepra representa también la forma en que nosotros llegamos al Señor. Todos nosotros llenos de enfermedad, tanto espiritual de nuestra alma como física, algunos con enfermedades incurables. Pero mira que Jesucristo no le dio primero una clase de santidad. No le dio una clase de santidad al que estaba ahí con lepra. Cuando él se arrodilla en adoración al Señor, el leproso le estaba demostrando que creía en Jesucristo y le estaba adorando. Dice que se postró, hincó su rodilla y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Como dije hace un momento, el Señor no le comenzó a decir todos los peros de su vida pasada. El Señor solo extendió su mano con misericordia, lo tocó y le dijo: sí, quiero. Y eso debe estar en nuestro corazón, que Él nunca te va a rechazar y nunca te va a decir no a algún ideal que tengas. Pero tú, la parte de nosotros en este nuevo pacto es mantener una relación con Cristo. Esa es nuestra parte. Esa es nuestra parte. Recuerda que pacto significaba un acuerdo entre dos o más personas para cumplir una serie de condiciones. Y lo que Dios quiere es que creas en Él. Tan sencillo que cuando tú recibes a Cristo, Él lo que quiere es que mantengas la relación, que busques su presencia. Antes que cualquier cosa, ¿sabes qué? El enemigo siempre busca poner aquí en la mente que busques cosas materiales. Y muchas de las veces en la relación con el Señor estamos solo pidiéndole cosas materiales, estamos solo pidiéndole que ya que la comida, que el arriendo, que esto. ¿Sabes qué es más fácil pedir? Que su presencia se manifieste en nuestra vida. Porque cuando viene la presencia tú tienes todo. Tienes paz interior, tienes la bendición física, tienes sanidad. Entonces mejor comienza a buscar la presencia. Dile: Señor, mi oración va a cambiar ahora. Ya no voy a ser un pedigüeño ahí. Ya no, ahora voy a hablar contigo con todo mi corazón y voy a mantener una amistad preciosa contigo. Que tu presencia camine conmigo a donde yo vaya, porque donde yo vaya contigo, todo va a ser prosperado. Qué tremendo, ¿no? Entonces, mira, qué hermoso. Y sabes una cosa, hermano, cuando este tiempo de pandemia nos cambió el corazón a todos, porque una cosa que vino a mi corazón, y es que el Espíritu Santo me ha estado poniendo todo este tiempo, es que cuando la iglesia comience, lo primero que busque y lo único que busque es que su presencia esté. Entonces, todos los mensajes que estamos dando es buscar la presencia de Dios. Y nosotros tenemos que buscarla, porque cuando Él está, no hay nada imposible para la persona. No hay nada imposible. ¿Por qué? Porque Dios hace posible todas las cosas para ti. Entonces, ¿qué es más importante? Que tú le estés ahí, como dije hace un momento, pidiendo algo material, o cumpliendo tu parte del pacto de una relación de amor con el Señor y buscar el conocerle al Padre Celestial, porque mientras más le conoces a una persona, más amor tienes por esa persona. Recuerda la relación que tuviste con tu novia antes de casar. Mientras más le conocía a la novia, ¿qué? Más enamorado, ¿sí o no? Mientras más le conocías, qué enamorado que estabas, pero igual sucede con el Señor y Él no quiere que dejemos ese primer amor nunca. ¿Sabes cuándo se ve el primer amor de nuestra vida? Cuando el enemigo nos pone distracción, cuando comenzamos a distraernos en las cosas materiales. Pero sabes que lo espiritual vino primero. Recuerda que el hombre fue creado primero para que él pudiera vivir. Fue hecho del polvo de la tierra, pero para que él pudiera ser un ser viviente, tuvo que Dios soplar aliento de vida. Entonces, lo espiritual, porque todo lo que nosotros vemos fue creado por una palabra de Dios.
y luego sucedió lo material. Entonces, ¿qué es el anhelo de cada corazón? Busca a Dios y su área espiritual. Si nosotros vimos que Moisés tuvo el resplandor de la gloria de Dios cuando estuvo 40 días y 40 noches, imagínate nosotros que tenemos al Espíritu Santo, podemos reflejar la gloria de Dios tranquilamente porque Él está en nosotros. ¿Amén? Vamos a mirar algo más. ¿Qué es gloria? A veces nosotros le cantamos aleluya, le cantamos gloria al Señor, le decimos gloria al Señor. Y he estado yo dando siempre la definición de gloria. En hebreo, la palabra Shekinah, en hebreo, es presencia o resplandor de Dios. Es presencia o resplandor de Dios. Imagínate cómo sentiría, solo quiero que medites un poco, porque a veces nosotros no meditamos en la palabra. ¿Cómo crees tú que sintió el leproso cuando el Señor le tocó? ¿Qué le tocó? ¿Qué le tocó a él? La gloria de Dios, el resplandor de Dios, Jesucristo, el Hijo de Dios, el resplandor. ¿Y qué más significa ese resplandor de Dios? Deriva de un verbo hebreo que significa morada o residencia. Significa o se identifica como la morada de Dios. Y la palabra dice que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. O sea que ¿quién vino a morar en nosotros? ¿Qué somos nosotros? La morada de Dios. Entonces ahí está el poderoso Señor, ya no habitando, ya no manifestándose en tablas de la ley de piedra, sino dando vida espiritual. Así es que aquí estamos hermanos para triunfar. Hermanos, que nada te desaliente, ni siquiera pongas pensamiento en las cosas que están pasando, porque Dios tiene el control de todo. Que esto no te limite, es la tercera vez que digo así. Que esto no te limite, porque nosotros pensamos que esto es tan difícil, pero ¿y dónde le dejamos al reino de Dios que todavía sigue y seguirá por todos los siglos de los siglos? ¿Y dónde le dejamos al rey de este reino al cual nosotros le pertenecemos? Él sigue, así es que nosotros seguimos en victoria. Vamos a decirle gracias, Señor, por él. Segunda de Corintios capítulo 3, vamos rápidamente a mirar. Segunda de Corintios capítulo 3. Vamos desde el versículo 7. Miren lo que dice aquí. El camino antiguo, o sea, el antiguo pacto, con leyes grabadas en piedra, conducía a la muerte. Aunque comenzó con tanta gloria que el pueblo de Israel no podía mirar la cara de Moisés, aun cuando el brillo ya estaba desvaneciéndose. O sea, esa gloria podía desvanecerse porque era temporal. Pero la palabra dice que Jesucristo nos vino a dar vida eterna. Quiere decir que la gloria de Dios no se va a desvanecer si nosotros la buscamos diariamente. La presencia de Dios. Recuerden que Moisés tuvo que hacer algo para tener esa gloria en su rostro, en su persona. ¿Qué hizo? 40 días de ayuno. No comió ni tomó agua. Hizo algo y la gloria se manifestó porque estuvo con el Señor hablando cara a cara. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros para que su gloria esté y camine en nosotros? Nada más que tener una relación íntima todos los días. Escucharle al Señor en su palabra. Porque la palabra lo que hace es enderezar nuestra alma. La palabra y el Espíritu son inseparables. Cuando tú lees la palabra de Dios, el Espíritu te fortalece para que tú puedas cumplir. ¿Esto? Escucha. Cuando yo no tenía todavía al Señor en mi corazón, cuando yo tenía un resentimiento con alguien,
Cuando yo tenía un enojo con alguien, era un enojo tan fuerte que llegaba a odiar. Imagínate, odio. Me daba ganas de que le pase algo malo. Ojalá le pase algo malo. Di que tú no sentiste eso antes de conocerle al Señor. Creo que todos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros venimos a Cristo y tenemos la vida espiritual? Alguien nos hace algo y nosotros enseguidita sentimos el perdonar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo que ha hecho morada en nuestro espíritu nos lleva a obedecer el mandamiento del perdón. Es tremendo. Eso es un cambio grande. Yo recuerdo, hermanos, cuando vino una persona hace mucho tiempo acá a la iglesia. Bueno, ¿con quién no se había enojado? Con la suegra, con los cuñados, con los amigos. No tenía amistades porque con todo el mundo peleaba. Y cuando llegó aquí y escuchó un mensaje sobre el perdón, dice que batalló dentro de él. Ahí estaba ya el Espíritu Santo batallando contra el alma de él, porque el alma era la que había hecho todos esos errores y todas las faltas de perdón y todo el odio. Y comenzó el Espíritu a través del mensaje del perdón a pelear una batalla. Dice que él quería perdonar y al mismo tiempo dice que el orgullo le decía, no, tú no hiciste nada malo, tú eres buena persona, ellos te hicieron daño. Pero lo cierto dice que ganó el Espíritu. Ahí está, este nuevo tiempo del pacto glorioso, ganó el Espíritu y él perdonó a todas las personas, una por una fue perdonando. Ahora, lo que sucedió con el hermano es que cuando él mantuvo el resentimiento, el odio, todo, su trabajo siempre se iba a pique. Conseguía un trabajo en una empresa y se dañaba. Iba a otro lado, fracasaba. Bueno, no, él no tenía unas buenas finanzas, o sea, estaba destruido. Y encima estaba enfermo, tenía depresión, angustia. Pero cuando el Espíritu triunfó y cuando el Espíritu le llevó a perdonar, no solamente se vio en el Espíritu, ¿me entiendes? No solamente fue algo interno del Espíritu, sino que a los siguientes días él comenzó a tener trabajo y comenzó a prosperar. ¿Por qué? Porque Dios mismo hace la obra en nosotros con el propósito de podernos bendecir. Así es que vamos a darle un fuerte aplauso al Señor, qué hermoso. Ahora, miren lo que dice el versículo 8. No deberíamos, si así fue la gloria en el primer pacto que se podía desvanecer, en el versículo 8 dice, no deberíamos esperar mayor gloria dentro del nuevo camino ahora que el Espíritu Santo da vida. Debemos esperar más gloria. Y les digo que sí. Y yo tengo mucha expectativa y siempre tengo expectativa con el grupo de la alabanza. ¿No saben por qué? Porque Dios mismo da las letras de las canciones. Hay unas canciones que a uno le llevan a la adoración, pero Dios mismo da esas letras para que lo adoremos. Ahora, Él no está escogiendo que sea del país de Estados Unidos, no, que sea Marcos Witt de México, que sea Marcela Gándara de por allá, de todo el mundo. Así que todos los que están aquí sentaditos, los de la alabanza, pueden componer preciosas canciones, porque la gloria de Dios está en nosotros, la presencia ha hecho morada en nosotros. Pero ¿por qué no sucede eso? Porque a veces la primera cosa, falta de conocimiento. La segunda, que a veces no le damos interés a buscar primero la presencia, sino damos interés a otras cosas, ¿sí o no? Damos interés que la casa, que la esposa, que los hijos, y el primer autor de vida debería ser el primero en que debemos buscar. No lo ponemos a un ladito. El Señor despuesito, ahora todo lo demás. Entonces, eso sucede. Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo se va a manifestar la gloria? Como dice aquí en el versículo 8, no deberíamos esperar mayor gloria
dentro del nuevo camino, ahora que el Espíritu nos da vida, sí deberíamos esperar mayor gloria. ¿Cuántos dicen, yo quiero esperar mayor gloria? Yo quiero mayor gloria. Y les digo una cosa, yo quiero mayor gloria. Y sí, yo quiero mayor gloria. ¿Sabes una cosa que pasó hace muchos años? ¿Cómo es que, yo me enamoré del Señor Jesucristo en el tiempo que comencé a conocerle a través de la palabra, y yo siempre llevaba un cuadernito y apuntaba todo lo que decía el pastor, iba a la casa y meditaba y oraba y todo. Y iba a llegar a la iglesia un predicador, un pastor que tenía dones de sanidad. Y el don de sanidad que él tenía era que él alargaba una pierna, porque hay personas que tienen un poquito menos una pierna que la otra. Entonces todo el mundo estaba con eso de, yo quiero que los pastores me chequen a ver. Y en verdad que se veía claramente cómo había personas que aún eran cojitas, que se les alargaba la pierna y dejaban de ser cojos. Entonces todo el mundo estaba con eso, pero a mí me vino un pensamiento, y esto quiero que escuches, mi hermano, me vino al corazón que quiero que Él me hable de Él. O sea, no era solo el hecho de que me vea el pie, sino que quería que Él me dé palabra con este pastor que llegaba de ahí. Entonces pusieron las sillas y hacían sentar y decían, vengan todos los que tienen una especie de cojera o piensa que tienen desigual en el pie. Todo el mundo se sentó ahí y yo estaba parada y yo sentía que no tenía eso, no, yo me sentía que estaba bien, pero yo tenía otro pensamiento, quería conocerle más al Señor. Entonces se sientan todos y queda una silla vacía. Y yo digo, voy a aprovechar y me siento en la silla vacía. Y viene pues, y lo milagroso iba sucediendo cada uno. Cuando llega donde mí, el pastor me dice, tú no tienes nada, ¿qué es lo que quieres? O sea, enseguida se dio cuenta por el Espíritu que yo no estaba en esa necesidad, pero que yo quería algo. Y le dije que yo lo que quería era una palabra del Señor. Mi sorpresa cuando el pastor le llama, que era un pastor invitado, llama al pastor mío de la iglesia y dice, ven, ella va a predicar la palabra de Dios. Y yo asustada digo, pero ni siquiera sé hablar bien. Pero eso me puso el Señor y le dice, así es que vamos a ungirle. Y me acuerdo que fue la primera unción que el Señor me dio con aceite, me pusieron aceite. Y yo era asustada, dijo que Dios estaba revelando que cuando uno tiene un amor por Él, Él es recíproco contigo. Mientras tú le amas, Él también te ama. Y cuando tú le amas, Él se manifiesta las cosas grandes que tiene para tu vida. Entonces, mira, tremendo. Pero aprendí que primero tengo que buscarle a Él, al autor de todo. El autor de tu comida, ¿dónde está? El autor de tu casa, el autor de tu esposa aún. Sabes que muchas veces esto del matrimonio lo prepara el Señor. Yo recuerdo en el caso del pastor Juan. Un día le veo pues a mi nuera. Pastor Juan cayó bajo el poder del Espíritu. Y de ahí por ahí sale una muchachita y se hinca a orar por mi hijo Juan, que todavía no era ni pastor ni nada. Y le veo y me acerco donde él y le digo, sigue orando, va a ser tu esposo. Realmente es la esposa del pastor Juan. ¿Por qué? Porque Dios todo lo tiene preparado. Pero cuando nosotros buscamos primero su presencia. Entonces, hermanos, este nuevo pacto es más glorioso porque nosotros tenemos la misma presencia del Espíritu Santo. Ahora, mire, dice... Y vamos a terminar. Dice, si el antiguo camino que trae condenación era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo camino que nos hace justos ante Dios?
De hecho, aquella primera gloria no era para nada gloriosa comparada con la gloria sobreabundante del nuevo camino. Así que si el antiguo camino que ha sido reemplazado era glorioso, ¿cuánto más glorioso es el nuevo que permanece para siempre? No se te va a ir la presencia. Ahora, yo sí te voy a decir una cosa, que el enemigo, el diablo, vino para robar, matar y destruir. ¿Y cómo él puede hacer estas tres cosas? Te roba los pensamientos de Dios y te pone pensamientos de engaño, de mentira, que tú no puedes, que tú eres incapaz, que Dios no te perdona, que Dios no está contigo. Todas esas son mentiras. ¿Sabes con qué vas a comprobar que todas esas son mentiras? Porque Cristo murió para darte vida espiritual. ¿Y por qué estás aquí? ¿Por qué te agrada escuchar la palabra? Porque es Cristo que está obrando en ti, atrayéndote a escuchar la voz de Dios. Entonces el resto de mentiras, este mismo momento vas a echarlo fuera. Dile: mentira que el diablo me ha estado poniendo de pobreza, mentira de enfermedad, mentira de destrucción, mentira de que no puedo. ¿Sabes por qué? Mira lo que dice aquí en el siguiente versículo. Ya que en este nuevo pacto nos da tal confianza, podemos ser muy valientes, muy victoriosos, muy triunfadores. En este nuevo pacto ya no hay nada que se oponga para que un hijo de Dios triunfe. Nos dio lo más esencial para que triunfemos: la misma presencia de Él, el Espíritu Santo. Que imagínate el regalo que nos acaba de dar. Cuando tú recibes al Señor, le da lo primerito que te des un sello, te pone un sello: pertenencia de Dios, el Espíritu de Dios. Vamos al versículo 16, porque aquí el resto habla de cómo Moisés trataba de mantener esa gloria poniéndose un velo, y sucede que en el versículo 16 dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, mira lo que dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Qué es el velo que cubría a las personas que estuvieron en el primer pacto? Enseñanza que no podían cumplir. ¿Por qué? Porque no tenían el Espíritu Santo. Y dice que aún hasta ahora el pueblo de Israel, no todos son cristianos. Los israelitas, que inicialmente comenzó como el pueblo escogido, todavía tienen un velo que no pueden mirar que Cristo ya vino y que Él es el único autor de vida espiritual. Todavía no creen eso. ¿En qué están ellos ahorita? En las tradiciones del antiguo pacto. Pero cuando uno se vuelve al Señor, el velo es quitado y comienzas a tener revelación. ¿Cuántos se sienten hijos de Dios? ¿Y por qué se sienten hijos de Dios? Alguien les dijo que eran la palabra y el corazón. Porque uno siente aquí. ¿Por qué le dices papito Dios? Nadie te dio un título y no te dijo el Señor, llámame así. No, es que tú sientes acá adentro el sentir de que eres hijo de Dios. Entonces, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Pues el Señor es el Espíritu, y donde esté el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Escucha una cosa, mi hermano. Cuando nosotros estábamos con un velo, voy a poner un ejemplo, un testimonio mío. Cuando yo llegué al Señor, yo llegué quebrada económicamente, con una deuda muy grande. Y tenía el velo puesto ahí, pues no, todavía no tenía a Cristo. Y siempre pensaba que nunca iba a salir de eso. Siempre pensaba que yo iba aún ir a la cárcel algún momento por las deudas. Pero cuando vine a Cristo, cuando me volví a Él, Él quitó eso. Y por más cantidad fuerte que yo debía, Él hizo la obra
de poner en mi corazón que iba a triunfar, y con ese pensamiento y con mi boca declarando que Jesucristo me iba a sacar de eso, me sacó. ¿Me entendiste? Es aquí en el corazón donde Dios pone los buenos propósitos para nuestra vida y espera que lo confesemos. Así es que ninguno de los que estamos aquí sentaditos, ninguno, mi hermano, va a quebrar, ninguno va a quedar endeudado, porque el Señor está haciendo su obra para que tú triunfes, para que tengas la victoria en el nombre de Cristo Jesús. Liberación. Donde está el Espíritu del Señor, hay libertad. Versículo 18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Mire, ver y reflejar la gloria del Señor. El Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Qué hermoso saber que nosotros nacimos para triunfar en Cristo. Que si Él dio su vida y nos volvió en el nuevo nacimiento a dar vida en el Espíritu, es para que triunfemos, no para que fracasemos. Así que mi hermano, es la gloria del nuevo pacto en la cual nosotros estamos viviendo. Recuerde el mensaje anterior del otro domingo, que nosotros estamos en el tiempo de la gracia del Señor, del favor del Padre por medio de Jesucristo, y que nosotros estamos ahora en este nuevo pacto y podemos manifestar su gloria. Yo quiero que cierres un momentito tus ojos y solo una pruebita que te voy a hacer. ¿En qué has estado pensando las últimas 24 horas? ¿Qué pensamiento te ha estado poniendo? ¿Es un pensamiento de Dios o es un pensamiento que el enemigo te ha estado poniendo? Mira que donde está el Espíritu del Señor hay libertad, ahí está. Si tú estuviste con pensamientos depresivos, no te dejes ganar por las mentiras del enemigo. Tú puedes manifestar la gloria del Señor en este nuevo pacto. Así es que en este momento echa fuera todos esos pensamientos. Ahorita mismo. Y mientras tú estás liberando tu corazón, porque el Espíritu Santo te está liberando, donde está el Espíritu del Señor hay libertad, pero la parte de nuestra en este pacto es que debemos rechazar las mentiras del enemigo y aceptar las verdades de Dios. En este momento, piensa lo que Dios tiene para tu vida. Donde esté el Espíritu del Señor, hay libertad. Así que este momento, tú eres libre. Tú eres libre. Si echas de tu corazón todo el engaño que ha estado ahí. Y mientras tú estás orando, el Señor me mostró de un niño. Oye, si tal vez tienes en tu casa un niño que ha sido sanado esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Un niño que estaba en tu casa enfermo, recibió sanidad esta mañana. Por la palabra del Señor está sano. Y también un hombre que no pudo venir a la iglesia, que está deprimido, está siendo liberado en el nombre de Cristo Jesús. Así es que cuando llegues a casa, si tú tuviste estas dos cosas de algún niño o de alguna persona deprimida, levanta tu mano, porque vas a ver un milagro cuando llegues a casa. Y tú tuviste un niño enfermo en tu casa, ha sido sanado esta mañana. Levanta tu mano y dile: gracias, Señor, gracias, Señor. Y el Señor te dice: como creíste,
te fue hecho. Interiormente estabas orando por la sanidad de ese niño. Pero aquel que tenía un hombre, no sé qué era, hermano, padre, no sé, amigo, estaba deprimido, también esta mañana el Espíritu está obrando su liberación. Y tú vas a ver cómo la gloria del Señor se manifiesta en el nombre de Cristo Jesús. Tiempos de avivamiento. Le enseñamos a depender de Dios en oración, viviendo en unidad con Él. Esperamos que este tiempo haya sido de profunda bendición para tu vida. Estuvo hoy con ustedes la pastora Betty Cardoso. Este programa es un aporte de Centro de Oración para las Naciones. Nuestra dirección es Avenida 10 de Agosto 303 y Ricardo Muñoz Dávila. Para mayor información, comunícate a nuestro teléfono 2814-459. Nos puedes encontrar en Facebook como Centro de Oración. Conéctate a través de nuestro correo electrónico centrodeoracion@hotmail.es. Te invitamos a nuestras reuniones. Miércoles, 19:30, culto de sanidad, milagros y ministración de la palabra. Sábados, 15:30, reunión de jóvenes. Domingos, 8:30 y 11 a.m., cultos de celebración, ministración de la palabra, sanidad y milagros. Te esperamos.